Cómodamente instalados, estamos aquí con aire acondicionado. Ustedes vienen llegando recién. Dan fe de lo que yo digo por aquí, de que el día está muy caluroso. Muy caluroso. Muy caluroso. Bueno, es gente del Cedronar. Vanina Díaz, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Diego Morales, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, primera pregunta, como para poner en tema a la audiencia. ¿Qué es el Cedronar? Porque sabemos, muchos sabemos. Hay gente que no. Vanina. Bien, Cedronar es una secretaría a nivel nacional que trabaja las políticas públicas de prevención y promoción y asistencia de todas aquellas situaciones de consumo problemático de sustancias. Acá en San Rafael, nosotros nos encontramos ubicados en Jacarandá y Victorino y Los Filtros del barrio Sosneado. Y nuestro dispositivo se llama Dispositivo Integral de Abordaje Territorial. ¿Sí? Depende de Cedronar, que es esta Secretaría Nacional. Diego, ¿cuál es tu función dentro de Cedronar aquí en San Rafael? Yo, al igual que Vanina, soy licenciado en Trabajo Social. Particularmente nosotros trabajamos dentro de lo que se llama asistencia terapéutica. Bien. El Cedronar se organiza en 3 dimensiones, que le llamamos. Uno tiene que ver con la asistencia terapéutica, donde la persona que concurre cuenta con un turno y con un espacio de abordaje integral con psicólogos, trabajadores sociales, abogados, que, bueno, nos dedicamos particularmente a elaborar un diagnóstico sobre la situación de consumo. Después hay otras 2 dimensiones que tienen que ver con más lo territorial y el trabajo comunitario, en donde particularmente está instalado el dispositivo, que es en el barrio Sosneado y barrios aledaños, ¿no? ¿La ubicación allí obedece a alguna cuestión circunstancial o tiene una intencionalidad territorial o geográfica? No, Cedronar en sí, a nivel nacional, cuando se creó el dispositivo, porque junto a este se crearon otros a nivel nacional, es importante destacar que Cedronar en San Rafael es el único en la región que cuenta con un edificio propio, ¿sí? Bien. Y además es un edificio que funciona gracias al aporte y el convenio firmado entre Cedronar, que viene siendo de Nación, y el municipio de San Rafael. Bien, bien. Y la instalación en realidad no es para nada circunstancial. Se planificó a nivel nacional que la instalación de los dispositivos fuera en barriadas. Ajá. Con índice de vulneración, ¿no? Sí, sí. Para atender fundamentalmente a los adolescentes y jóvenes en situación de riesgo. Que son los más vulnerables, seguramente, eso me lo confirmarán o no ustedes. Vanina, puntualmente tu trabajo, ¿en qué consiste? Bueno, nosotros, un poco como comentaba Diego, trabajamos en la parte de asistencia y lo que hacemos junto con un compañero de equipo que es un psicólogo es elaborar un diagnóstico junto con aquella persona que va a solicitar una demanda con respecto a un consumo problemático, y se va trabajando en un tratamiento donde se van definiendo objetivos y se van acompañando a estas personas con sus familiares muchas veces o con referentes significativos que acompañan en este proceso, y lo que se busca es ir reduciendo los riesgos y los daños del consumo problemático de sustancias. ¿Es posible en una persona eliminar el consumo, es decir, ayudarlo a que deje de consumir, o normalmente cuando se contactan y llegan a Cedronar son situaciones ya muy avanzadas? En realidad, bueno, habría que pensar un poco esto del consumo problemático. Nosotros entendemos que estamos inmersos y convivimos cotidianamente con el consumo. Estamos en una sociedad de consumo. Sí, sí. Desde el televisor, la gente que está viajando en este momento a Chile para traerse lo más barato hasta sustancias, ¿no es cierto? Y bueno, en este gran abanico del consumo, nosotros, digamos, específicamente trabajamos con lo que es sustancia, y entendemos que drogas son todas aquellas sustancias que ingresan a nuestro organismo y produce una alteración del sistema nervioso central. Entonces, en esta categoría, tomada por la Organización Mundial de la Salud, ingresa el alcohol, los psicofármacos, la cocaína, la marihuana. Entonces, cuando uno pregunta si hay posibilidad de consumo cero, y no sé, es difícil, pero sí nosotros trabajamos para generar, digamos, una reducción de los riesgos y los daños del consumo problemático, ¿no? Y entendemos que el consumo es problemático cuando afecta significativamente la vida de la persona. Claro. ¿No? Sí, clarísimo, clarísimo, y además que, digo, qué bueno que exista Cedronar. Primera reflexión importante como ciudadano.
porque la problemática está, y que desde el Estado, en este caso, se ocupe, o el Estado se ocupe de la salud, en este caso de la gente, ¿no? Ustedes me dirán si equivoco los términos. Bueno, es fundamental en una problemática que crece, ¿no? ¿O no crece, Diego? Sí, como mencionaba Vanina por ahí, lo más importante es tener en consideración que vivimos en una cultura de consumo y que hay una fuerte apuesta por parte de algunos sectores económicos para que los niveles de consumo crezcan y vayan involucrando de alguna u otra manera a sectores cada vez más jóvenes, ¿no? Hoy los adolescentes consumen desde muy corta edad y quizás no mantienen un vínculo de consumo problemático que uno diga, bueno, mi hijo va a la escuela, hace deporte y demás, pero ciertamente por los fines de semana, por ejemplo, abusan de la sustancia, en este caso el alcohol. ¿Qué tema los fines de semana? Y eso lo expone al riesgo. Bueno, eso es consumo problemático, aunque el adolescente diga, pero si yo solamente el fin de semana, bueno, perfecto, pero lo haces pero en un contexto de poco cuidado, en cantidades abusivas y además se someten a condiciones de riesgo, ¿no? Por ejemplo, manejar alcoholizados. Sí, verdaderamente. Cada tanto, lamentablemente, tenemos alguna noticia luctuosa como consecuencia de esto que estás planteando. ¿Son de San Rafael ustedes? Sí. Los dos de San Rafael, qué bueno. Digo, porque conocen, además qué bueno hablar con San Rafaelinos, yo también lo soy, digo, tan inmersos en este tema. Pero además eso les da un conocimiento muy particular de la realidad sanrafaelina. ¿Edad, Diego? 31. A la señorita no le pregunto porque no hay que preguntarle, pero debe andar por ahí. Por ahí anda, bien. Sabes, Sergio, que también aprovechaba para comentar de hecho, sí. A diferencia de lo que por ahí se piensa, la principal preocupación y causal de muerte está precisamente en las sustancias legales, ¿no? A ver, el alcohol es la principal causal de muerte. El alcohol es la principal causal de muerte. Entonces, tenemos que realmente pensar que es bueno la creación de dispositivos de salud como Cedronar, pero no alcanza, digamos, eso no es suficiente porque es depositar en un organismo la responsabilidad que en realidad es del Estado y de la sociedad en su conjunto. ¿Sí? Esa persona que en el negocio le vende alcohol a un niño debe saber que está siendo parte y responsable de la situación que hoy tenemos. Qué buen concepto. ¿Sí? Y que además debemos problematizarlo. Porque si no, está esta sensación de que, bueno, tengo mi hijo con algunos problemas con el consumo, generalmente se asocia la droga con la peligrosidad y con el riesgo a los sectores más populares y con determinadas sustancias, y tenemos que decir no. La verdad que la sistematización que hemos podido hacer, porque además nosotros llevamos lo que se llama una hoja de ruta, que es como si se tratara de una historia clínica, y donde vamos evaluando los índices, el planteo que llevan a cabo las personas que asisten sobre el consumo de sustancias y en realidad, como te decía, lo que más preocupa es el consumo de sustancias legales, ¿sí? El alcohol, el cigarrillo de tabaco y los psicofármacos. Nosotros todos los días estamos en contacto con noticias de diferente naturaleza, origen, y uno periodísticamente se va conformando en su interior un mapa de esta situación. Y se los pregunto y ustedes me dirán si, en mi caso al menos, estoy medianamente orientado o errado totalmente. Pero, ¿qué veo yo? Que esto alcanza a todos los estratos de la sociedad y que, en definitiva, el consumo se da, es decir, el que tiene más dinero consume cosas que le cuestan más caros. Y los que tienen menos posibilidades consumen cosas a las que pueden acceder. ¿Es así o no es así? Sí, yo creo que sí. O sea, el consumo está presente en todos los sectores. Por ahí lo que genera, digamos, es otro cuestionamiento en las familias, o muchas veces se recurre por ahí a sectores privados para la asistencia, pero en ciertos sectores, pero está presente en todos los sectores del consumo. Esta realidad nuestra de hace muchos años y la actual, donde se arman y desarman familias, para decirlo así genéricamente, ¿incide sobre la problemática el chico, sobre todo joven, chiquito, adolescente, que de repente empieza a perder referencias? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, en términos generales uno tiene que por ahí comprender que las familias son precisamente la manera en particular como nos vamos organizando para generar cuidado, ¿sí? Para garantizar algunas cuestiones. Y esto de desarme por ahí es
de alguna manera más cuestionable que las familias cambian, no necesariamente. No, digo, cuando digo desarme para ser gráfico en el término. No, pero ya cuando entramos en algunas dificultades que tienen que ver con la comunicación, la puesta de límites, el cuidado, seguramente son factores que inciden. Claro. Porque en esto del consumo de sustancias también se tiene como la idea de que es la sustancia la que llega a atormentar nuestras vidas. Y nosotros en el tratamiento terapéutico lo que procuramos es sacarle protagonismo a la sustancia y poner en consideración que el problema no es la sustancia, sino el vínculo que yo construyo con ella. Sí, clarísimo. Clarísimo. Entonces, sí, no, cuando te digo que el problema fundamental es el alcohol, no estoy diciendo no consumo alcohol. Estamos diciendo que hagámoslo de una manera responsable y cuidada, sobre todo con las generaciones más jóvenes. Y como te decía, sí, evidentemente las problemáticas sociales hoy inciden en las nuevas generaciones, pero no es que los jóvenes sean complicados. Yo te diría que en realidad es complicado ser joven en un tiempo donde no hay tiempo para los jóvenes. Sí, es una buena poca responsabilidad, poco apoyo, o no al menos el suficiente, y donde se deposita buena parte de la responsabilidad, el cuidado y por ende el vínculo en otros, ¿no? Para que a mi hijo lo eduquen otros, para que... Y en este sentido estamos hablando de los sectores que pueden. Te interrumpo un segundo. Con esto último que me decís, en otros puede ser una guardería, por ejemplo, donde tengo que dejar a mi niño porque tengo que trabajar para mantenerme y para mantenerlo, sí, por ejemplo. O la tecnología, digo, el internet. Espectacular esa definición, me encantó. Hay un montón de otros hoy en día son que tantos ocupan nosotros, esos lugares, ¿no? Son muchos. Y bueno, nosotros. en eso está bueno lo que dice Diego, que por ahí si bien la franja adolescente, por sus características propias de desarrollo, son una franja vulnerable, digo, tampoco tenemos que sacar el ojo, digo, que el consumo de alcohol está presente en otras edades, 30, 35, 40, digo, y por ahí hoy en día se ve mucho este consumo en otras edades, y por ahí no lo cuestionamos, ¿no? Pensamos como que lo naturalizamos. Está naturalizado, está aceptado socialmente, entonces, bueno, se pone poco foco en el alcohol y, bueno, por ahí, como decía, las cifras a nivel nación ponen el alcohol en primer lugar como sustancia. Nosotros hace poquito estuvimos tocando también un tema parecido aquí y veo que hay absoluta coincidencia en la visión de quien trabaja con esta problemática. ¿Qué pasa con los colegios secundarios y primarios con todo este tema? A ver. Y en realidad, bueno, ha sido una fuerte apuesta. En el 2016 hicimos capacitaciones en todos los colegios secundarios. Ajá. Pero bueno, falta por ahí, nosotros somos un grupo, si bien somos varios, no somos tantos como para cubrir toda la demanda que hay. Entonces lo que se busca es por ahí formar gente para que sean multiplicadores de este paradigma y de esta mirada. Bien. Por ahí es esto, entender que la escuela forma un protagonismo principal porque es el lugar donde los jóvenes aún se reúnen, permanecen, están en grupo. Entonces como el ámbito súper adecuado, donde más fructífero es poder trabajar estas temáticas y a los chicos realmente les interesa. Creo que falta por ahí el compromiso y realmente tomar conciencia de la importancia que es trabajar en esos ámbitos. Hay perdón, te interrumpía. Sí, no, está bien. A ver, en la observación personal, insisto, me corrigen si me equivoco, en la observación personal yo veo que en el ámbito de los colegios, por ejemplo, hay un límite que va y viene, que es el del docente que dice, yo me tengo que hacer cargo hasta acá, desde acá para allá no, porque no me corresponde, porque no tengo tiempo, porque me formé para otra cosa, y el padre, o los padres o los progenitores, que también van y vienen en ese límite de acuerdo a lo que está sucediendo del otro lado. Evidentemente es una cuestión de conjunto, no hay, acá no hay, nadie se salva de esto, digo. Seguro que sí, pero bueno, es entender esto, ¿no? Que la educación tiene que ser integral en las escuelas y el educarnos en hábitos de salud, en la salud integral, tienen que ver con la formación de uno como persona, ¿no? Entonces por ahí está propicio, digamos, en estos ámbitos poder aprovecharlos. Hace unos días leía una información muy fundamentada que estaba referida a la droga química. Es decir, para traducirlo en un lenguaje llano, lo que más conocemos, digo,
el ciudadano común, que, bueno, marihuana, cocaína, paco, los derivados, toda esa porquería que encima llega a los chicos más vulnerables. Pero aquí hay un desarrollo importante a nivel mundial de drogas químicas, donde ya no hace falta una planta de coca, por ejemplo, para llegar a obtener un producto de consumo. ¿Es así eso? ¿Está avanzando? Yo creería que debe estar muy avanzadísimo, pero bueno, ustedes lo conocen mucho mejor. Sí, yo creo que avanza mucho más de la capacidad que uno tiene de ir, digamos, viendo los efectos que generan en el organismo, porque son drogas de diseño que se generan en laboratorio y que muchas veces, digamos, no se conoce los ingredientes que tiene, por lo tanto no se sabe qué reacción puede generar en el organismo. Esas drogas de diseño, que parten en un laboratorio, empecé a conocerlas yo en cuanto a su existencia, fundamentalmente en todo lo relacionado a fiestas electrónicas. ¿Estoy bien orientado o es uno de los ámbitos? Y son el ámbito donde por ahí más se consume este tipo de sustancias. Igualmente, digo, acá en el contexto local, en San Rafael, y en la experiencia que nosotros hemos tenido y en el registro que vamos llevando, no tenemos registro, digamos, porcentaje significativo de este tipo de sustancias. Qué bueno. Sí el alcohol, sí el consumo de cocaína, consumo de marihuana. En San Rafael. En San Rafael. Alcohol, cocaína, marihuana. Marihuana es como que son las sustancias digamos, por las que más ha llegado la gente a consultar al dispositivo. Diego, cuando se produce una consulta al Cedronar, en este caso ustedes, dos preguntas en una. Normalmente consulta el propio involucrado en la situación o un familiar, y en tal caso, ¿cómo abordan inicialmente ustedes a cada persona? Mira, más o menos, justo esta semana estábamos actualizando los registros y estaríamos más o menos en cerca del 70% quien consulta por sí mismo. Por sí, ajá. Y el resto para un tercero. Ajá. 70% de las personas, o sea, sí, para sí mismo. En líneas generales estamos diciendo que la persona que consume está asumiendo que está metida en un problema, ¿no? Sí, de igual manera, uno insiste en esto que no nos tenemos que quedar con la sensación de impotencia de un monstruo que viene y viene a meterse en nuestras vidas. Por el contrario, creo que muchas veces nosotros nos organizamos particularmente en la instancia de asistencia con lo que se llama la admisión, que son algunos encuentros para, conocer la situación en particular. Claro. Insisto, la sustancia no es la que viene a involucrar nuestras vidas, sino que es un factor más. Sí, eso quedó claro, sí. Entonces muchas veces con un trabajo con los padres, sobre todo con los adolescentes, se llega a un puerto en poco tiempo. Quizás lo más importante a tener en cuenta en esto tiene que ver con que la permanencia es importante, que se pueda asistir al turno asignado y sobre todo que existe un acompañamiento por parte de la familia. Que se pueda entender en la familia que el problema no está en mi hijo o en mi hija, sino que de alguna manera nos involucra a todos, entonces todos debemos estar a la par en este proceso, ¿no? Cada uno en el rol que nos toca dentro del ámbito familiar. Con una persona que llega y con la cual ustedes empiezan a trabajar para ayudarla, ¿hay un lugar físico determinado a dónde la atienden, digamos, en el mismo organismo, el mismo edificio que ustedes están, o van a algunos lugares? Mira, te señalamos con anterioridad. Nosotros, al disponer de un edificio propio, contamos con espacios físicos, bien. Con privacidad, que no muchas instituciones públicas hoy la tienen. El tema de la privacidad. La privacidad, sí. Donde esa persona concurre con un turno asignado y se va a encontrar con un o una trabajadora social y una psicóloga, ¿sí? Además la familia también, si necesario, se le va asignando turnos particulares, se hacen encuentros en conjuntos y además el dispositivo cuenta con otros ámbitos de taller donde a nosotros también nos parece importante, porque muchas veces el adolescente o cualquiera, un adulto también, no está preparado para iniciar un proceso terapéutico. Entonces quizá el primer acercamiento tiene que ver con un taller de música, porque contamos con un equipo armado de instrumentos musicales, guitarra, batería, bajo, bandoneón, donde los jóvenes quizás el primer contacto tenga que ver con la música, con lo artístico,
Sí, que es un tema muy que es casi como uno que une, digamos, los jóvenes, ¿no? Normalmente la música es un punto de encuentro. Si vos agarrás una piba y le decís, mirá, hija, está en problema, te voy a llevar a cedronar, y la verdad que es muy difícil, muy violento para una piba que además quizás no tenga mucho, no esté tan complicada, ¿me entendés lo que te digo? Sí, y llevarla a un espacio así es muy violento, encontrarse con profesionales que no conoce, entonces quizás acercarse por cedronar, que es lo que nos parece importante, aprovechar la oportunidad que se acerque la familia en general. Ya les voy a preguntar dirección, teléfonos, todo eso. Se acerque a conocer, porque tenemos un espacio de informática, trabajamos con un profe que trabaja el diseño, que es un maestro, unos profes de música que también son unos copados, ¿no? Un gimnasio armado con profe de educación física, que arman entrenamientos personalizados. Tenemos taller de cuero, compañeros que hacen aguante con un mate, quizá, porque hay un pasillo donde uno también aprovecha para el encuentro, para la charla. ¿Vos decías? El taller de cuero, digo, el que taller funciona. de cuero. Digamos, desde esos lugares iniciales se comienza a abordar la problemática, para luego... Muchas veces el ingreso, digamos, a empezar a pensar y a cuidar la salud, digamos, empezar a pensar la salud integral desde otro lado. Y también son espacios de contención en el barrio, donde participan muchas mamás, muchos chicos del barrio y de alrededores, digamos. Son abiertos a toda la comunidad los talleres. Cuando uno decide ingreso, entonces puede ser directamente por quien concurre en busca de un turno y asistencia terapéutica, otros que concurren a los talleres y entonces el contacto empieza por otro lado, o directamente por la derivación de alguna institución o algún otro efector que nos pide un turno para tal persona y la acompaña. Puede ser diversa, digamos, el ingreso de llegada. Bien, desde la medicina, ya sea médicos o el hospital o algunos establecimientos, ¿se contactan con ustedes? Sí, tenemos un trabajo, nosotros no contamos con psiquiatra, por ejemplo, entonces articulamos con el área de salud mental del hospital. Ah, bien. Articulamos también con otros efectores que trabajan en materia del consumo. Tenemos cierto diálogo con gente del CPA, por ejemplo, que es el efector provincial que atiende la problemática del consumo. Con el centro de salud que funciona en el centro integrador comunitario, que está ubicado además en cada barrio, sobre todo en las afueras de la ciudad, por cuestiones de distancias, hay un centro de salud. Y bueno, ahí seguramente se deben conocer de manera primaria muchos casos, estimo yo, ¿no? Sí. No digo estadísticamente, pero al menos estadísticamente en cuanto al porcentual exacto, pero globalmente, ¿qué estiman ustedes o qué tienen medido? Y si no lo tienen medido, ¿cuál es la percepción de chicos y chicas y adultos que logran ir retirando de la problemática? El número es difícil. Es difícil. Por eso digo, sin comprometerlos en un número. Perspectiva. Les decía, la percepción personal, ¿no? O sea, es difícil, digamos, aparte ha servido para debate interno muchas veces, porque la mirada de la salud integral, donde uno va ocupándose de algunos otros aspectos de su vida, conectándose con el deseo, y con esta mirada de reducción de riesgo y daño, muchas veces es difícil poder medir y calcular, distinto si uno se parara en otro paradigma donde dice, bueno, se curó o no se curó, digamos, y uno puede poner la vara ahí, entonces es como por ahí difícil medir eso, medirlo. ¿no? Sí. Pero bueno, no sé, en líneas generales, digo, se ven muchos procesos por ahí, si uno quiere, no sé cuál palabra sería la correcta, no sé. Pero donde se da un cierre al acompañamiento. Claro, se puede cerrar hay el alguna proceso. Instancia que es un cierre del acompañamiento. Sí. Buen concepto, sí. Que sería el alta, digamos. En términos médicos, por ahí sería el alta. Sería el alta, sí. Y tiene que ver con haber cumplido los objetivos que se han ido planteando en ese abordaje, que se han ido construyendo junto con la persona que demandó. Y bueno, una vez que uno entiende que estos objetivos se han cumplido, que la persona ha adquirido herramientas para poder enfrentar solo ciertas situaciones que por ahí antes le traían algún problema, se da un cierre a esa intervención.
Domicilio físico, exacto. Ya me lo dijeron al principio, pero lo repetimos para quien se haya integrado a la audiencia en este tiempo. Los Filtros y Jacarandá. Los Filtros y Jacarandá. Teléfonos de es un contacto edificio o mail, azul, o lo que es ustedes... un edificio azul muy grande, así que Sí, es imposible que no lo vean. Sí, a veces paso por La los casita filtros. azul le La dicen. casita La casita azul, azul le dicen los Sí. chicos. Ajá. Bueno, qué bueno. ¿Y hay teléfonos de contacto o mail o Facebook? ¿Tienen alguna otra Estamos forma de abiertos contacto? de 8 de la mañana a Ahora 20 horas, con un cortecito ahí al mediodía. Ajá. El teléfono de contacto, ya te lo damos. Pero cómo no, estamos en radio, en vivo y, Claro. y al Hay que aire. buscar el Y al teléfono. aire, entonces es perfectamente entendible. Ustedes escuchaban recién un ruidito por ahí de fondo. Bueno, el problema era mío en ese caso. Mi tablet se había empeñado en poner musiquita ahí. 2604 Sí, 26. 38 77 72. Lo repito, a ver si lo copié bien. 2604 38 77 72. Bien. Es el teléfono del director, Ujú. Arturo Rato. Ujú. Y Sergio, también queríamos no dejar pasar, como comprendemos que esto es una problemática que no es imprescindible trabajarla de una entidad particular como Seronor, aunque es importante la creación y la reproducción de dispositivos completos como este, es importante saber que el abordaje también se lleva a cabo en el plano territorial y comunitario. Hay un grupo de compañeros, profesionales, Trabajo de campo. talleristas, Ujú. que llevan a cabo un trabajo para que crezca la referencia territorial del dispositivo, para trabajar en red con otros efectores, como decías vos hace rato, con otros efectores de salud, con los efectores de educación. Es imprescindible, con algunas iglesias hemos trabajado muy bien también. Ujú. Mientras más crece el compromiso y nos animamos a enfrentar esto del consumo a partir de la capacitación, a partir del debate, a partir de talleres, mejor efecto se tiene. Entonces ellos están trabajando en lo que es ahí el barrio El Sosneado y zonas aledañas, y también con referencia en el SIC de Cuadro Venegas. Bien. Entonces, ¿por qué? Porque a partir de la participación de la comunidad, la comunidad se involucra y comprende que hay mucho por hacer, ¿sí? Porque si no está esta idea, bueno, necesitamos equipos especializados para que atiendan la... Sí, es importante los espacios de asistencia terapéutica, es importante en este sentido la capacitación constante de los sectores privados, del consultorio privado de un psicólogo, del trabajador social que de repente trabaja en otro ámbito, porque el mejor provecho se lleva a cabo cuando hay un abordaje integral, cuando no nos detenemos solamente a pensar en el consumo y podemos comprender que hay muchos otros factores que influyen. Vos hace rato decías, las nuevas sustancias, a diario se crean nuevas sustancias, es imposible mantener un registro tan actualizado Mira porque vos. todo el tiempo, lo que Ujú. tenemos que pensar es en la condición en la que viven, la sociedad en general, sobre todo los jóvenes. Cuando los pibes hoy faltan en casa, Por eso te decía lo de la familia al para principio, llegar ¿no? a la canasta básica, Ujú. ¿me entendés? Los pibes consumen nafta. Los pibes consumen, se meten o entran a consumir sustancias Inhalan, de muy ¿no? mala Sí, calidad, sí, sí, claro, sí, sí. inhalan y sustancias de muy mala calidad. Entonces es muy difícil decir, mirá, el efecto que tiene la marihuana en tu caso, porque están fumando cualquier porquería. Sí, sí, sí. Entonces, quizás despejar un poco más la idea de esto de peligrosidad y empezar a entender de lo que precisamos es contener, es escuchar, es acompañar, es saber que una persona que muchas veces atraviesa un problema de sustancia no solamente es eso, existen vulneraciones de derecho de otro tipo. ¿Me entendés? Porque un pibe que muchas veces, los casos más complicados son pibes que precisamente no van a la escuela, hace un montón que no van a la escuela, no comen como deberían comer, no acceden a los ámbitos de salud como deberían, entonces No insisto, tendrán afectos en muchos de los casos, ¿no es el cierto? compromiso de la familia, de la maestra de la escuela, de la vecina, del pastor, mientras más nos sumamos en esto de acompañar y contener al chico, mejor, a mejor puerto se lleva. Y es bueno saber que sí hay condiciones de alta o de cierre de acompañamiento, porque los pibes se sienten contenidos, empiezan a participar de otras actividades, nos acompañan en algunos eventos. No trabajamos desde la perspectiva del pibe recuperado, no creemos en esas cuestiones honestamente, pero sí creemos que muchos jóvenes complicados con el consumo no, que se suman y nos acompañan en algunos eventos, está bueno, porque ellos son quienes promocionan la perspectiva para otros sectores, ¿no? Para los, Sí, gente de su misma edad. clarísimo, clarísimo. Bueno, muy bien. Diego Morales, Vanina Díaz, ha sido muy ilustrativa, creo, para mí, y descuento que para los oyentes también.
qué bueno, ¿no? Que exista el Cedronar. Estamos en un mundo que va en una dirección verdaderamente complicada, ese es al menos mi punto de vista, y que desde el otro lado se ponga alguien como para que esa dirección, si no se altere, al menos no tenga tanta velocidad ni tanta fuerza como para mitigar algunas cosas. Qué bueno que sea y que pueda ser, ¿no? Así que les agradecemos muchísimo la visita aquí a FM Voz. Y, bueno, quien quiera acercarse a consultar, en los horarios en los que estamos, pueden hacer consultas por algún familiar, por si les interesa la temática, hay material también para poder investigar, así que... Muy bien. Y acercarse por el lugar. Repito los lugares. En Jacarandá y Los Filtros está el edificio, la casita azul, como ellos bien lo definieron, de 8 a 20, y el teléfono de contacto es el 264, naturalmente, 387772. Gracias por habernos visitado. Muchas gracias por la invitación. En 91.5, las noticias conviven con vos.